Buenas noches. Hoy vamos a definir dos conceptos que son muy importantes para poder determinar un precio de ventas, que incurren dos elementos básicos y poder diferenciar, me parece que es muy importante, costos y gastos. Costos y gastos son todo desembolso necesario que se tiene que realizar en una empresa para un buen funcionamiento. Los costos y gastos son diferentes, básicamente. Es decir, una cosa es el costo y otra cosa es el gasto. Entre ellos existen una diferencia básicamente relativa. Los costos siempre están relacionados con la producción y los gastos siempre están relacionados con los gastos de administración. Básicamente que no ingieren en la producción de un producto X. Cuando nosotros hablamos de la diferencia que existe entre costos y gastos, vemos de que el costo, como hemos indicado, son desembolsos causados por un proceso de fabricación en una empresa industrial, ¿no? En un proceso de fabricación, un proceso de producción o prestación de servicios, como por ejemplo podría ser la materia prima, la mano de obra, salarios, mercadería, servicios, fletes que pueden estar vinculados con la producción de un producto, ¿no? Y dentro de ello puede ser el arrendamiento local. Y si nosotros hablamos de costo, el costo es un concepto muy amplio. Dentro de ello tenemos costos indirectos de fabricación, costos directos y etcétera. Y si hablamos de gastos, los gastos básicamente son desembolsos causados por la administración de la empresa, como por ejemplo que no están relativamente vinculados directamente con la producción de un producto. Puede ser papelería, útiles de oficina, correos, teléfono, publicidad, que no están directamente involucrados, pero también publicidad también se podría definir como un costo siempre en cuando esté relacionado directamente en la producción del producto. Y así, como podemos ver, mantenimiento de vehículos, capacitaciones y otros, ¿no? Si nosotros hablamos de costo, existen elementos de costo. Los costos básicamente están definidos por elementos de costos. Por ejemplo, puede ser materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Estos tres elementos forman parte de un costo y eso se le llama costo de producción. Entonces, cuando nosotros hablamos de costo y gasto, tenemos que entender también que existen diferencias y me parece que nosotros como personas, como empresarios, como profesionales debemos diferenciar, conocer los costos y los gastos de nuestra empresa. Cuando hablamos de un costo en empresas de comercialización, se podría decir, en estas empresas de comercialización lo usual es denominar costo de adquisición. Estos costos se componen por el valor de la mercancía que se compra y se desembolsa dentro de una relación de compra, ¿no? Una comercialización. Yo compro un lapicero, ¿cuánto me costó? Y agrego una utilidad. Se podría decir costo. Los costos en una empresa de servicios, se podría decir costo de suministro diversos, costos de mano de obra de servicios, básicamente el costo vinculado al servicio que correspondan. Y cuando hablamos de una empresa manufactura, cuando hablamos de costo, estamos hablando de costo de materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, que son el componente básicamente de poder determinar un costo real, ¿no? Los costos de un producto se componen materiales directos, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Los costos de producción, como hemos visto, son materiales directos, indirectos, son conceptos más amplios. Se podría indicar, por ejemplo, los costos de producción en materiales directos. Por ejemplo, una panadería podría ser el costo directo que vincula con la producción, la harina, la levadura, azúcar, huevo, mantequilla, y sucesivamente en una confección, fabricación de calzados, y etcétera, etcétera, ¿no? Y los costos de producción en mano de obra, como hablamos, la mano de obra, sabemos el panadero, el bizcochero, el hornero, básicamente la mano de obra, costos de producción. Cuando hablamos de costos indirectos de fabricación, son costos que no están directamente vinculados con el producto o con la producción, pero forman parte del costo de producción. Y así podemos ver, por ejemplo, costos se clasifican por su producción, se clasifican en relación a la producción, hablamos de costos primos,
temas muy amplios que se podrían ahondar, pero en esta oportunidad tenemos que relacionar o diferenciar cuál es el costo y el gasto, ¿no? Y si nosotros vemos sucesivamente avanzamos acá, hay en relación de nivel de promedio, costos unitarios, costos totales, asociados con una actividad de departamento de producción, costos indirectos, relación a nivel de actividad, son costos básicamente que se tienen que conocer. Sabemos de que el costo es la medida valorizada de los recursos que fueron o serán empleados en forma relacional a la elaboración de un producto requerido en una organización, en una empresa. ¿Y qué son los gastos? Los gastos son los recursos que se utiliza la empresa y no se emplea en la producción. Ojo, los costos se utilizan en la producción. Aquí no necesariamente, ¿no? Se aplica en cada periodo conforme se presentan los gastos y se clasifican. Cuando nosotros vemos nuestro estado de resultados en una empresa, normalmente hacemos ventas, costo de ventas, gastos operacionales, dentro de están gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros. Por eso se aplica a cada periodo conforme a lo que se presentan los gastos y se clasifican en gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros. Los gastos de administración básicamente son salario del personal administrativo, arrendamiento de oficina, honorarios, servicios públicos, equipos de oficina, suscripciones legales. Los gastos de venta son el refuerzo, es salarios de fuerza de venta, publicidad, propaganda, de dominios, comisiones, y servicios públicos, ¿no? Y cuando hablamos gastos financieros, hablamos de la palabra financiero, intereses, gastos sobre giro bancarios, comisiones bancarias, compra de cheques y etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros diferenciamos básicamente qué es un gasto, concluimos en lo siguiente, en lo siguiente. En este criterio de relacionar la capacidad de los costos para formar parte de un inventario, su potencial relación con el volumen de producción. Por lo tanto, la gran diferencia que existe entre costo y gasto consta que los costos pueden acumularse en los inventarios y aparecer en las cuentas que corresponden del estado de situación financiera. En cambio, los gastos se devengan por periodo. Por lo tanto, se acumula directamente en el estado de resultados. Llegamos a una conclusión de que los recursos, básicamente los gastos, vamos a reflejar en el estado de resultados y los costos vamos a ver en los inventarios y lo vamos a reflejar en el estado de situación financiera. Esperemos que haya sido muy claro los conceptos que hemos determinado y en las próximas oportunidades seguramente vamos a estar abordando temas más profundos porque estos son temas que se tienen que ahondar un poco más para poder determinar bien nuestros costos y gastos.